Muy buenas noches, bienvenidos al tiempo del análisis de la actualidad en Canarias al Día. Como cada martes, como cada jueves, me acompaña en esta mesa Óscar Martín, periodista de Onda Cero Canarias. Óscar, muy buenas noches. ¿Qué tal, David? Muy buenas noches a todos. La verdad que hay muchos asuntos que vamos a comentar, pero antes de entrada o de empezar con la educación, que va a ser el primer tema que vamos a abordar en este programa, quiero que vean esta portada. Es la portada de un informe elaborado por la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias, la máxima autoridad en materia de fiscalización del gasto del dinero público. Vean, es la portada del informe provisional del control financiero permanente en 2022 del capítulo 1 de las gerencias y direcciones gerencias del Servicio Canario de Salud. Bueno, pues bien, este informe constata una serie de irregularidades, de incumplimientos de la legalidad vigente en las gerencias de los principales centros hospitalarios de Canarias. Para que se hagan una idea, les voy a dejar solo un titular que vamos a comentar ya de manera más detallada a lo largo del programa. Más de 2 millones de euros han sido repartidos de manera irregular entre el personal directivo del Servicio Canario de Salud, de sus diferentes gerencias, en los últimos 4 años, desde el año 2019 al año 2022, años en los que mayoritariamente ha estado al frente de ese área el Partido Socialista y en concreto su anterior director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez. Bueno, de todo eso vamos a hablar, pero vamos a empezar hablando de educación y de presupuestos de la comunidad autónoma, un asunto en el que nos está llevando bastante tiempo en nuestros programas, pero es muy importante. Al final se están elaborando, se están debatiendo las cuentas, el dinero que se va a gastar en el próximo ejercicio. Y quienes no están nada satisfechos con el reparto que se está haciendo y sobre todo con el presupuesto de la Consejería de Educación son los miembros de la plataforma para un 5% de la educación en Canarias. Ellos lo que demandan desde hace bastante tiempo es que se alcance un 5% del Producto Interior Bruto de Canarias en los presupuestos de la comunidad autónoma para el área de educación. Esto que parecía que se estaba por lo menos avanzando en la obligación, esa obligación legal, por cierto, de alcanzar ese objetivo, según la plataforma se ha producido un paso atrás en estas nuevas cuentas, las primeras de este nuevo ejecutivo entre Coalición Canaria y Partido Popular. Para hablar de este asunto nos acompaña Carlos Quesada, que es uno de los portavoces de la plataforma, a quien ya saludamos aquí en Mírame Televisión. Carlos, muy buenas, gracias por acompañarnos. Muy buenas, gracias a ustedes por ocuparse de los temas de la educación. Decían ustedes en un comunicado reciente que esto es un paso atrás, estas cuentas de la comunidad autónoma para el próximo ejercicio. ¿Por qué? Pues la verdad es que estamos muy decepcionados con los presupuestos que se han presentado, básicamente porque no ayudan a resolver el grave problema de la educación canaria, que es el problema de que aunque mejoramos, lo hacemos más lento que el resto de comunidades, con lo cual la brecha educativa de los jóvenes canarios respecto al resto del Estado es una brecha que es creciente. Y esto solo se puede abordar con recursos. Y para eso la Ley Canaria de Educación, en el 2014, hace ya 10 años, aprobó una serie de actuaciones para abordar este problema, pero aprobó también una senda financiera que permitiera soportar los costes de esas actuaciones. Hemos venido sufriendo retrasos continuos en la aplicación de los criterios financieros establecidos en la ley, que establecían que ya en el 2022 tendríamos que estar en el 5%. No hemos alcanzado en ningún momento esa cifra, pero en estos momentos, lejos de acercarnos, si bien es cierto que en los últimos años se había ido produciendo un acercamiento con retraso, pero un acercamiento, en estos momentos se produce pues, una circunstancia que es doblemente grave. Una es que se produce un retraso muy significativo. Téngase en cuenta que el pasado ejercicio la inversión en educación aumentó en 174.000 millones de euros, mientras que la de este año no llega a los 100. Y además eso significa un retroceso en el objetivo del 5%, pasando del 4,63 al 4,20, que es un retroceso muy importante que nos coloca a más de 450 millones del objetivo que establecía la ley. Eso significa que las actuaciones que deberían ser soportadas con esos recursos no van a poder ser desarrolladas y por lo tanto el problema de la grave brecha no va a poder ser abordado con eficacia. Y es doblemente grave porque además de incumplirse, pues estamos asistiendo a un maquillamiento de las cifras
para intentar mostrar que tal retroceso no se produce. Y las cifras son inapelables, están en el presupuesto. Quería, Carlos, perdona que le interrumpa, porque es que quiero incidir en ese dato, porque mucha gente puede estar confundida ahora. Yo leía también un poco el análisis que ustedes hacían y esa reducción que ustedes plantean de que nos quedamos en torno a un 4,20% del PIB en el presupuesto de educación, pero en la nota de prensa oficial del Gobierno de Canarias hablan de que Canarias alcanzará el 4,82% del PIB en educación con su presupuesto para 2024. Entonces me gustaría hacer una parada aquí para que me explique usted, porque alguien, está claro, está haciendo trampas con los números. ¿Quiénes son, ustedes o el Gobierno de Canarias? Bien, las cifras que nosotros aportamos son inapelables y comprobables, es decir, lo puede hacer cualquiera de nuestros oyentes, lo puede hacer cualquier periodista acudiendo simplemente a los presupuestos publicados. En el tomo 4 aparece la cifra del PIB previsto para el año 2024, que es uno de los parámetros necesarios para calcular el esfuerzo que se realiza en relación al PIB. Y en el tomo 9 del presupuesto, que también puede consultar cualquiera, puede ver las cifras que figuran para lo que se llama la función educación, que es todos los recursos destinados a la educación desde el Gobierno de Canarias, incluidos los de la Consejería de Educación y los de alguna otra consejería que tiene algunas actuaciones en el ámbito de educación. La suma de esas cifras, cuando las relacionamos con el PIB, da exactamente el 4,20%. Si hacemos el mismo ejercicio con los presupuestos aprobados el pasado año, consultando el tomo 4 y el tomo 9, cualquiera podrá comprobar que para el pasado ejercicio era el 4,63 la cifra que salía de esfuerzo y para este ejercicio sale el 4,20. Es decir, que nuestras cifras son comprobables y siempre hemos planteado la misma metodología. Comparar las cifras que figuran en el presupuesto, no las que se declaran, las que ponen los papeles. Y entonces, ¿el Gobierno de Canarias de dónde saca esa otra cifra, ese 4,82? Porque al final estamos hablando de una cuestión legal. Yo entiendo que la metodología, que ustedes dicen que siempre han utilizado la misma, tendrá que estar establecida, tendrá que haber un criterio que todo el mundo tenga claro, porque aquí no vale que cada uno haga sus cuentas, ¿no? Ustedes lo tienen claro, siempre han respetado la misma metodología, pero entonces, ¿de dónde saca el Gobierno de Canarias que van a crecer en la inversión con respecto al PIB y que van a llegar al 4,82? Pues esa es una buena pregunta. Las que nosotros aportamos son fácilmente comprobables. Repito, son dos cifras que están escritas en el presupuesto. Las del Gobierno de Canarias no sabemos de dónde ha salido y en cualquier caso sí sabemos que se aleja muchísimo de la realidad porque cualquiera, repito, terminado este programa, puede acudir a la página web, consultar presupuestos de Canarias, entrar en los correspondientes capítulos y verán que la cifra, cuando hagan los cálculos correspondientes, les sale exactamente el 4,20. Y por lo tanto, nosotros, ¿de dónde lo saca el Gobierno de Canarias? La verdad es que lo hemos intentado deducir, pero no hemos conseguido averiguarlo. Se lo preguntaremos al consejero, a Poli Suárez, seguramente él podrá darnos una explicación de cuál es la metodología que han utilizado desde el Gobierno autonómico, pero yo quería aprovechar para preguntarles, porque a lo mejor la gente se puede perder un poquito, estamos hablando de porcentajes, de cifras, de Producto Interior Bruto, pero la realidad o la práctica lo que demuestra, hemos conocido en los últimos meses cómo se están agravando las deficiencias que tiene la educación pública en Canarias, sobre todo en materia de infraestructuras y de personal. Hemos visto cómo se han tenido que suspender, por ejemplo, las clases por una ola de calor ante la falta de infraestructuras adecuadas para que los niños y niñas puedan estar en condiciones, al menos dignas y que no tengan que sufrir, como sufrieron en algunos casos, lipotimias y los efectos que generan las altas temperaturas. Pero es que además hemos visto cómo ante el aumento de la población en zonas como, por ejemplo, el sur de la isla de Tenerife, se está volviendo a recuperar los antiguos barracones que supuestamente se estaban eliminando para poder atender toda la demanda que hay y cubrir esa educación pública que, insisto, además es obligatoria. Claro, teniendo en cuenta todo esto, ¿ustedes creen que incluso más allá de las cifras, la educación pública en Canarias se está deteriorando? Los datos demuestran que pese a que la educación pública canaria, la educación en general en Canarias va mejorando, lo está haciendo de un modo tan lento que se está perdiendo distancia respecto a los resultados de otras comunidades. Esto ya era consciente el Parlamento de Canarias cuando aprobó la Ley Canaria de Educación en el 2014. Previo a eso se hizo un diagnóstico de la educación en sede parlamentaria
Por lo tanto, digamos, el dibujo de cuál era el estado de la educación en esos momentos y cuáles eran los retos estaba sobre la mesa, y la Ley Canaria de Educación justamente lo que intenta es responder a este reto y garantizar el futuro de Canarias, garantizando el futuro de la educación canaria. Pero esto no se puede hacer sin recursos. Quien piense que Canarias va a salir de la brecha, del círculo vicioso de la brecha educativa sin invertir suficiente en educación, simplemente está soñando. No es posible salir de ese círculo vicioso sin invertir en educación. Y de eso era consciente el Parlamento cuando aprobó una ley y estableció el objetivo del 5%. Lo que necesitamos es que se cumpla esa ley, que es un mandato del propio Parlamento y que además ha sido ratificado recientemente en una PNL, una proposición no de ley, que fue suscrita por todos los grupos parlamentarios para instar al gobierno a que los presupuestos que presentara en la Cámara superaran el 4,74% del PIB. La realidad es que los presupuestos pues se han presentado con un 4,20%. Otra cifra que es inapelable es que el crecimiento promedio de los 4 últimos ejercicios ha sido en torno a 140 millones de euros. El crecimiento de este ejercicio, que hubiera necesitado para seguir en la senda del 5%, superar los 200 millones, se ha rebajado a los 98 millones. Esto lamentablemente nos aleja del cumplimiento de la financiación y por lo tanto de las medidas que necesitamos para conseguir acelerar el proceso de mejora de la educación canaria y, en definitiva, garantizar el futuro de nuestra juventud y, por lo tanto, garantizar el futuro de la sociedad canaria. Sí, señor Quesada, pero usted realmente, ¿por qué cree, que es lo que se preguntarán los espectadores, por qué cree que no hay voluntad política real para invertir, en este caso, en educación? Porque saben, bueno, es evidente que es clave en la sociedad del bienestar, en este caso en Canarias, porque a mí lo que realmente me preocupa es el efecto, como planteaba David, el efecto que pueda tener en el día a día. Hay un déficit de personal, por tanto, tambalean las plantillas de personal en la comunidad autónoma en materia de educación. Bueno, hemos visto la dejadez histórica reciente, que además se han visto afectados padres y madres, alumnos, como por ejemplo esas infraestructuras educativas obsoletas. Y a mí hay un hecho que me preocupa, que además ustedes lo han denunciado: la incidencia, el efecto que puede tener en infantil, que no se invierte en aulas infantiles, que es el futuro, como ustedes bien saben. Teniendo en cuenta este escenario, ¿por qué cree usted que no hay voluntad política para invertir de manera importante, repito, en educación, como se tiene que hacer además también en otro área que forma parte, que es clave en la sociedad del bienestar, como por ejemplo en sanidad? Pues nos tememos que es una mezcla de factores. Uno puede ser el que no se reconoce la gravedad del reto que tiene Canarias en educación. Es decir, se sabe que se tienen problemas, pero es como si nos hubiéramos acostumbrado a convivir con estos problemas y pensáramos que tampoco son muy resolubles. Esa puede ser una hipótesis. La otra hipótesis podría ser que, reconociendo que tenemos problemas importantes, creer que lo podemos resolver sin recursos. Eso es soñar. La resolución de los problemas de la educación consume recursos, y recursos muy importantes. Y la tercera es que los recursos en economía, los recursos que van a algo, siempre se detraen de otra cosa. Es decir, porque las sociedades tienen los recursos que tienen, que son, digamos, tienen sus limitaciones. Y a veces lo que ocurre es que cuando no hay recursos para educación, es porque se están estableciendo otras prioridades. Pongo un ejemplo. El presupuesto conjunto de la comunidad autónoma ha crecido menos que lo que ha crecido el PIB. Y ello debido fundamentalmente a que los ingresos de la comunidad autónoma han crecido menos que lo que crece el PIB. Y ello debido fundamentalmente a que la acumulación de una serie de rebajas fiscales ha hecho que Canarias haya pasado en 2 décadas de ser una comunidad que estaba en el promedio en cuanto al nivel de aportación de los ciudadanos canarios a las políticas de la comunidad autónoma. Estábamos en la media al comienzo en el año 2002, y en estos momentos somos la comunidad en la que los ciudadanos menos invierten en sus servicios públicos. Eso ya genera una limitación. Menos ingresos significa una limitación en el gasto automáticamente.
Y luego, por la parte del gasto, pues depende de las prioridades también que establezcan los gobiernos. Cuando a los servicios públicos se dedican menos que a otras políticas, luego cada uno de los servicios públicos acaba sufriendo las consecuencias de esa desviación de recursos hacia otras políticas, que puede ser muy interesante, pero es que en educación llevamos una década planteando que tenemos que salir de esta brecha educativa, porque resolver los problemas del futuro requiere pasar por resolver los problemas de la educación. Entonces, lo que tenemos es que los recursos no son una prioridad, parece ser los recursos de educación. Nosotros reclamamos que sea una prioridad porque así lo estableció el propio Parlamento como expresión de la voluntad del pueblo canario. Carlos Quesada, de verdad, muchísimas gracias por haberlos atendido. Ahora vamos a seguir nosotros reflexionando un poco sobre la situación de la educación, pero de verdad es muy importante que haya colectivos como ustedes para visibilizar estos problemas y sobre todo que estén ahí detrás machacando al gobierno de turno para que cumpla con, en este caso, con la ley, que ni más ni menos es lo que están pidiendo ustedes. Por cierto, se han reunido con el diputado del Común. Esperemos que eso también, bueno, les ayude a visibilizar ese discurso que tienen crítico, en este caso, con esas políticas y esos recortes del gobierno de Canarias si nos tenemos o nos atenemos al Producto Interior Bruto. De verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y sobre todo porque lo importante es que con quien tenemos que cumplir todos es con la juventud canaria, que se merece una mejor educación que la que le estamos ofreciendo. Sin duda alguna. Carlos Quesada, de la Plataforma por el 5%. Óscar, la verdad es que todos los años repiten lo mismo y aquí la cosa no cambia. Sí, tuvieron que acudir ayer, como decías, a una reunión con Rafael Llanes, diputado del Común. A mí me parece tremendo, me parece hasta lamentable que incluso este tipo de plataformas, los sindicatos, además también tengan que públicamente denunciar, trasladar a la clase política canaria que la educación es una prioridad. Parece mentira, ¿no? Y desde luego a mí me parece muy peligroso, muy preocupante el hecho de que que se ponga en duda, más también que se cuestione la gestión, en este caso, por ejemplo, en asuntos sociales, sanidad y educación, que hacen agua. A mí eso me preocupa y me parece un tema serio, porque, bueno, comprenderán que en asuntos sociales, bueno, pues ya han visto los grandes escándalos en esta comunidad autónoma, tienen que ver con ese área. En sanidad, ¿qué les voy a contar? También los puntos negros históricos que hay y que el pasado martes contamos acerca de la sanidad en Canarias. Y por otro lado, con las listas de espera. Y por otro lado, las consecuencias que tiene el no invertir en educación. Y me parece lamentable porque siguen presumiendo los gestores políticos, la clase política en Canarias, que bueno, que la prioridad son los servicios públicos, como decía el señor Quesada, es decir, la sociedad del bienestar y por tanto la felicidad de las personas. Y la sociedad del bienestar son los asuntos sociales, sanidad y educación. Y como decía antes, el efecto que tiene en educación. En este caso, bueno, porque no se invierte en personal, tambalea, hay un déficit, al igual que en sanidad, y al igual que en asuntos sociales, en personal y en las plantillas. Y por otro lado, como bueno, le planteaba el propio Quesada, un asunto tremendo que hemos vivido recientemente, ¿no? Y que además, bueno, pues hizo efecto en las familias con las altas temperaturas, que incidió en la vida, en la conciliación de las familias y de los hijos y hijas, que tuvieron que además anunciar el hecho de la suspensión de las clases. ¿Por qué? Porque Canarias tiene un déficit o una deuda histórica a la hora de invertir en las infraestructuras educativas. Y no lo más que me preocupa, no. las consecuencias en infantil, en las aulas infantiles, que como decía el señor Quesada, siguen los problemas con las escuelas infantiles, las que dependen de la Consejería de Bienestar Social. La verdad es que tiene muchísimos calderos al fuego el consejero de Educación de Canarias, Poli Suárez, y el martes en el Parlamento le preguntaban, Óscar, me gustaría que comentases también este asunto porque creo que es importante, le preguntaban por los comedores en el caso de los alumnos y alumnas con necesidades especiales, porque hasta ahora esos comedores, si no me equivoco, Óscar, los estaban pagando los propios padres y madres, y creo que a partir de ahora va a ser la propia Consejería quien se haga cargo de ese gasto. Sí, además esta misma tarde a mí me mandaban un comunicado, en este caso de una reivindicación histórica de una plataforma, en este caso la Plataforma de Atención Temprana a Derechos de la Infancia, que bueno, que ha estado luchando durante los últimos años para que se dé ese paso. Lo anunciaba Poli Suárez, el consejero de Educación en el Parlamento Regional, y en este caso, bueno, pues el anuncio es que estas familias, estos chicos y chicas con necesidades especiales, bueno, pues los que forman parte de las aulas en clave, que además hemos denunciado en repetidas ocasiones, bueno, estas familias dejarán, esta es la noticia, de pagar la cuota del comedor escolar a partir del 1 de enero de 2024, por tanto el próximo año, y el comunicado de esta Plataforma de Atención Temprana muestra
su satisfacción, insisto, por ese anuncio de la Consejería de Educación. Esta era una de las reivindicaciones históricas de este colectivo, por tanto, bueno, una buena noticia. Bueno, sin duda, una buena noticia. Insisto, muchos calderos al fuego para el consejero de Educación, para Poli Suárez. A ver si dentro de poco podemos cerrar una entrevista con él para poder hablar de todos estos asuntos. Pero seguimos analizando ese presupuesto que se queda corto, sobre todo en materias educativas. Hemos hablado de la educación básica obligatoria, de la educación infantil también, que como saben no es obligatoria, pero vamos a hablar también ahora de la educación superior, de las universidades, que tienen su propia consejería, que de nueva creación, Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación, que ya está separada de la Consejería de Educación. Pero también ahí los recortes que está generando, o mejor dicho, mejor que recortes, la inversión o el presupuesto insuficiente, según los propios rectores de las universidades de Canarias, está generando, por ejemplo, que en la Universidad de La Laguna se tengan que estar ya trabajando en aplicar recortes salvajes, que es el término que utilizaba ayer en una entrevista aquí en Canarias al Día el rector de la Universidad de La Laguna, Francisco García. Nosotros planteamos un presupuesto, digamos, básico de 177 millones de euros para el próximo año. La Universidad de La Laguna, estamos en 166 este año. No, si bien no vamos a llegar a 177, sí que estemos en un escenario intermedio entre los 169 y esos 177, ¿no? Para poder cubrir al menos lo básico y no tener que plantear pues recortes, yo diría que salvajes, como están recogidos en el anteproyecto que presentamos el otro día en el claustro, ¿no? ¿Y qué recortes son esos salvajes que tendrían que llevar a cabo? Bueno, se planteaban recortes del orden del 5% en los departamentos, un 25% en los servicios centrales de gerencia, un 15% en los presupuestos participativos. En fin, habría que hacer recortes significativos que no llegarían incluso con estos recortes, estamos al límite para pagar los servicios básicos, ¿no? ¿Y se podría perder algo? ¿Hay riesgo de que se pierda algún servicio básico? Hombre, evidentemente, si con estos recortes, los servicios que tienen que ver con, en fin, apoyo a la investigación, transferencia, digamos, apoyo a la docencia, etcétera, etcétera, van a disminuir significativamente la calidad, ¿no? Disminuirían significativamente la calidad de prestación de esos servicios, ¿no? Recortes salvajes, o por lo menos eso es lo que en principio tendrán que aplicar los rectores de las universidades públicas canarias si no se corrige ese presupuesto. Hay optimismo, en cualquier caso, lo decía el propio rector, de que ahora en la etapa de enmiendas de ese presupuesto se pueda corregir esa inversión que consideran insuficiente, además porque consideran que normalmente se ve a las universidades como un gasto y no como una inversión. Por eso el próximo mes de diciembre se va a presentar un informe técnico que se ha elaborado por expertos de la Universidad de La Laguna, en el que se pone en valor lo que aporta las universidades públicas al Producto Interior Bruto, a la economía canaria. Así lo explicaba y nos adelantaba algo de ese informe en primicia el propio rector de la Universidad de La Laguna. Somos el tercer sistema universitario, por detrás del andaluz y el catalán, que más aporta en términos de riqueza, ¿no? Estamos hablando de economía, ¿no? No estamos hablando de otras cosas que, eso sí creo que estaremos todos de acuerdo, que son importantes en las universidades públicas, ¿no? Por ejemplo, como ascensor social, equidad, etcétera, ¿no? Entonces estamos hablando de 1.200 millones de euros, ¿no? El 2,5% del Producto Interior Bruto de Canarias, ¿no? Cuando la inversión pública es de 254, ¿no? Entonces estos son datos, cifras, ¿no? De impacto económico. Nosotros vamos a presentar a mediados de diciembre un estudio que hemos hecho específicamente de nuestra universidad. Lo dirige el director del Instituto Universitario de Desarrollo Regional de nuestra universidad, el estudio del impacto que la Universidad de La Laguna tiene en la economía de Canarias, ¿no? Y bueno... ¿Algo que se pueda adelantar ya o algo que vayan conociendo de ese estudio? Pues bueno, cada euro que se invierte en la Universidad de La Laguna supone casi 5 euros de impacto, ¿no? en la economía. La educación pública y la educación pública superior, sin duda, es una inversión, Óscar, que no concuerda un poco con la falta de sensibilidad que parece que tiene el presupuesto del Gobierno de Canarias. Sí, insisto, asunto grave. Esto es un asunto grave. Repito, claro, porque hay una dejadez en educación, como decía antes, en sanidad y en asuntos sociales. Si no se invierte, repito, en este caso en educación, apaga y vámonos. Y ya lo llevan denunciando de hace ya varios meses, no es nuevo, también hace algunos años, pero ahora los nuevos rectores, en este caso Serra en la Universidad de Las Palmas, el señor García, que acaba de aterrizar como rector de la Universidad de La Laguna. Desde luego, a mí me parece esto un asunto tremendamente preocupante, no de ahora por el efecto, el recorrido que puede tener de cara al futuro. Luego nos echamos las manos a la cabeza cuando ponemos sobre la mesa los informes PISA, que somos
además también, en este caso, en comparación con otras comunidades autónomas, los más que suspenden en cuanto al fracaso escolar. Repito, luego nos quejamos del fracaso escolar en esta comunidad autónoma. Y lo más preocupante, como ya apuntan los rectores, pues que esa falta, esperemos, confiamos en que en ese proceso de presentación de enmiendas a la totalidad de los presupuestos se corrija, pero ellos le llevan advirtiendo el efecto, las consecuencias que puedan tener, porque tendrán que escatimar recursos que afectan a los servicios de la universidad, que afecta al personal, pero sobre todo a los proyectos de investigación y a aquellos jóvenes investigadores. A mí eso me preocupa y mucho, y ya lo llevo diciendo desde hace ya algunos meses. La verdad es que es muy preocupante. Esperemos, como decía Óscar, que se corrija. Insisto que los rectores están siendo optimistas, pero ojo, porque ellos lo que piden es un plan plurianual, es decir, que tengan garantizada la financiación para los próximos años y no parches en cada presupuesto, que es lo que ha venido haciendo la comunidad autónoma también en los últimos ejercicios. Veremos si se corrige, pero sobre todo veremos si al final tienen un contrato programa como el que tienen otras comunidades, como pueden ser Baleares o Andalucía, donde aquí al final no estamos hablando de una cuestión de ideología política, porque en Andalucía gobierna el Partido Popular, al igual que gobierna en educación en Canarias el Partido Popular, o en este caso en un pacto con Coalición Canaria, sino una cuestión de ver a la universidad pública como una inversión y no como un gasto, algo en lo que insistía ayer mucho el rector de la Universidad de La Laguna. Bueno, les comentábamos al principio del programa, hemos hablado de educación en esta primera parte y ahora hablamos de otro asunto delicado, el que nombraba también Óscar, la sanidad. No perdamos el contexto, vamos a hablar de gastos irregulares, gastos que contravienen la ley en el periodo 2019-2022. No olvidemos, en ese periodo hubo una fuerte pandemia que puso en jaque al servicio sanitario de todo el planeta, prácticamente de todo el mundo occidental y en concreto, lógicamente, de España y de Canarias en particular. Estamos hablando de una época en la que se produjeron sospechas de gastos que están siendo investigados por posibles repercusiones penales, como es el caso Mascarillas y esa presunta estafa de 4 millones de euros que pagamos todos los canarios por unas mascarillas que nunca llegaron a los hospitales. Bien, en este contexto de pandemia, en este contexto en el que la dirección, o en este caso el Servicio Canario de Salud y la Consejería de Sanidad ha estado en manos del Partido Socialista y en concreto la dirección de este área de Conrado Domínguez, que mayoritariamente uno de los principales investigados en el caso Mascarillas es quien ha llevado la gestión en esa legislatura, pero también en la anterior del área del Servicio Canario de Salud, se ha producido esto que ha advertido y relata en un informe de control del gasto financiero, este informe que están viendo, un informe provisional que está en fase de alegaciones, que está en fase en el que todavía las otras partes pueden presentar sus alegaciones y por tanto tiene que haber todavía un informe definitivo, pero se habla de datos ya y de conclusiones en este informe que realiza la interventora general, ex interventora ya de la comunidad autónoma. Hemos resumido, son varias las ilegalidades detectadas, pero las hemos resumido en estas 4, que quizás son las más llamativas. Irregularidades en los nombramientos de promoción interna temporal. Ahora les explicaremos por qué. Pagos al personal directivo por su participación en programas especiales, un total de 285.000 euros. Inexistencia del control y justificación de la excepcionalidad de pagar guardias al personal directivo. Por esta vía se han ido 1,7 millones de euros en estos 4 años. Y graves deficiencias e incumplimientos en la ejecución y control de los fondos Next Generation, el dinero que llega de la Unión Europea. Bueno, vamos a hablar de esas ilegalidades detectadas por la Intervención General en las gerencias de los hospitales y del resto de islas de Canarias. En el caso, por ejemplo, de esos nombramientos temporales, vean este párrafo nada más que les hemos destacado. Cabe inferir que los nombramientos en promoción interna temporal se efectúan con carácter vitalicio o en propiedad y no para atender a esas necesidades que en principio han de cubrirse temporalmente. Y así se está quebrando la naturaleza de temporal de dicha figura. Es decir, hay promociones internas que tienen que ser de carácter temporal por necesidades que tiene el servicio, por necesidades que tienen en este caso, por ejemplo, los hospitales canarios, pero esos nombramientos que normalmente suponen una mejoría en las condiciones laborales de personal del Servicio Canario de Salud, en vez de ser temporales, en vez de finalizar cuando acaba esa supuesta necesidad, se convierten en perpetuos. Dejan de ser temporales y se perpetúan. Esto va completamente contra la naturaleza de la ley. Hay ejemplos, y los nombra la interventora, de personas que llevan más de 30 años ocupando lo que debería ser una promoción interna temporal en el Servicio Canario de Salud. Esta es una de las ilegalidades detectadas por la interventora. Pero hay más. Les hablábamos también, en este caso, ahí está viendo, la plaza ocupada en promoción interna es lo que yo les contaba, ¿no? Ni es incluida en la oferta pública de empleo, ni es cubierta por aspirantes incluidos en las listas de contratación derivadas de la oferta de empleo público de 2007, que es la única que sigue abierta, y hay personas que durante más de 30 años vienen desempeñando funciones correspondientes a una categoría de nivel de titulación superior
a pesar de haberse resuelto durante esos 30 años al menos 2 ofertas de empleo público del Servicio Canario de Salud. También se ha constatado la permanencia en nombramientos en promoción interna temporal de personal que o bien no figura en las correspondientes listas de contratación o bien figura en una peor posición que otras personas que deberían haber promocionado. Tratos de favor a determinados trabajadores y trabajadoras del Servicio Canario de Salud. Al final es lo que viene a denunciar la propia interventora. Pero les decíamos que vamos a continuar con otras de las ilegalidades que se han detectado. Por ejemplo, en el caso de la exclusión del personal directivo de la participación de programas especiales. Los programas especiales son programas que se ponen en marcha en determinadas ocasiones ante, por ejemplo, situaciones. Las listas de espera, uno de los auténticos dramas que tiene la comunidad canaria, que está en el peor lugar del ranking nacional. Pues bien, se crean programas especiales para intentar atender a esas listas de espera. Los directivos están excluidos por la norma de participar en esos programas especiales que lógicamente se tienen que retribuir porque son un trabajo extra que realiza el personal. Pues bien, en este caso se ha consolidado el incumplimiento por parte de los directivos del Doctor Negrín de Gran Canaria, del Hospital Universitario de Canarias y del Hospital de la Candelaria, estos 2 últimos en la isla de Tenerife. Tenían que estar excluidos ese personal directivo sin excepción alguna. Sin embargo, han recibido ese complemento de productividad de factor variable derivado de su participación en esos programas especiales. En 4 años, 280.000 euros que se han llevado estos directivos a través de estos programas especiales por los que o en los que no deberían de haber participado. Fíjense la gravedad del asunto, y no es en el único punto en el que lo pide, que la interventora reclama que se reintegre ese dinero, es decir, que los beneficiados devuelvan el dinero a las arcas públicas y que en el caso, si así procede, se abra un expediente por una posible responsabilidad contable de estas personas. Bueno, por esta vía se han ido 280.000 euros, pero fíjense lo que ha ocurrido con las guardias. Las guardias es algo que se puede realizar de manera completamente excepcional por los directivos de los centros hospitalarios, de las gerencias del Servicio Canario de Salud. Y siempre se tienen que justificar en necesidades que concurran, necesidades especiales del servicio. Bueno, pues bien, como ahí pueden leer en esos párrafos, ha habido una omisión genérica sobre el control exhaustivo de esa excepcionalidad que concurre a la hora de autorizar esa realización de esas guardias. Hay un solapamiento de la actividad en esos directivos que al final están ingresando una cantidad de dinero muy importante. Ahora vamos a ver los datos, pero especialmente grave es la situación del Hospital Doctor Negrín en Gran Canaria. Allí, los 8 directivos del Hospital Doctor Negrín han cobrado por hacer guardias sin que se haya justificado, y esto es lo grave, la excepcionalidad y la necesidad de su participación en esas guardias. En este caso, también concreto, se pide la devolución del dinero por parte de esos directivos, como ven en este otro párrafo. Vamos a ver esos cuadros, vamos a ver esas cifras. Estamos hablando solamente ahora en principio del año 2022. Ahí lo están viendo. Esos son los directivos. Un total de 28 directivos han cobrado por hacer guardias sin estar justificadas. Casi 500.000 euros, 479.000 euros. Pero vean el caso del Doctor Negrín. Los 8 directivos se han llevado 232.000 euros solo en 2022 por esta vía. 232.504 euros, prácticamente la mitad de todo el dinero irregular que se ha cobrado en guardias en Canarias en el Doctor Negrín. Vean estas otras cifras, porque al final, si se hace balance en los últimos 4 años, ahí lo tienen los últimos 4 ejercicios, 1.700.000 euros se han ingresado de manera irregular por el personal directivo del Servicio Canario de Salud solo en la realización de guardias sin justificar su excepcionalidad. La verdad es que un asunto bastante llamativo, y finalizamos con otra de las cuestiones que consideramos graves de este informe, y es que, como ven ahí, en cuanto a esos fondos Next Generation, esos fondos que llegan de la Unión Europea, su gestión ha sido deficitaria y presenta graves irregularidades, documentándose actuaciones no acordes con la normativa de aplicación, como se ha detallado en el apartado correspondiente del presente informe. Esa es la conclusión de la ex interventora general de la Comunidad Autónoma de Canarias. Y, por cierto, no son estas las únicas ilegalidades. Hay una cosa que se pone negro sobre blanco a lo largo de todo el informe, y es que el Servicio Canario de Salud, primero, ha ignorado esas advertencias a lo largo de los años. No es la primera vez que la interventora advierte que se está pagando de manera irregular dinero a los directivos del Servicio Canario de Salud. Y segundo, el Servicio Canario de Salud ha obstaculizado la labor de fiscalización porque o bien no le ha dado la documentación requerida o se le ha dado parcialmente por parte de la intervención y le ha dificultado su labor, insisto, de fiscalización. Bueno, con todos estos datos que les hemos contado y que también les seguiremos desarrollando en otros programas, Óscar, me gustaría conocer tu opinión sobre esta información en primicia que hemos contado. Sí, primero hay que contar una clave, es decir, los espectadores tienen que saber que los gerentes de los hospitales, en este caso también los directores insulares, directores de área, son personal de confianza. Es decir, están nombrados
dado directamente a dedo. Y gran parte, que me perdonen si les ofendo, gran parte de esas personas que están al frente de la dirección de atención primaria, de los centros de salud, directores de área o gerentes de los hospitales son personas afines a determinados partidos o afines a determinados consejeros o directores del Servicio Canario de Salud. Eso por un lado. Por otro lado, yo entiendo, deduzco que la interventora general de la comunidad autónoma habrá dado parte o dará parte de estas presuntas irregularidades a la Fiscalía, porque yo entiendo que este asunto tiene que estar en manos de la Fiscalía, que es quien tiene, en este caso, independientemente de estas supuestas irregularidades contables, investigar si pudiese detectar, insisto, algún presunto delito, repito, sobre esas presuntas irregularidades que nada más y nada menos denuncia la interventora general de la comunidad autónoma. Por otro lado, a mí me parece un masazo y me parece una tremenda falta de respeto a todo el personal sanitario de esta comunidad autónoma. Todo el personal sanitario, insisto, de esta comunidad autónoma, que como saben ustedes está históricamente maltratado por la clase política, en este caso por los responsables políticos, todos aquellos que han pasado por la Consejería de Sanidad. Primero, como bien hemos contado, por esos contratos precarios, por esas condiciones precarias y porque, como saben ustedes, todo el personal sanitario de Canarias, desde luego, está muy mal remunerado. Eso por otro lado. Pero desde luego, si me permiten, que van a esperar, en este caso, porque si no me equivoco, en aquella época el máximo responsable estaba en manos del Partido Socialista, la Consejería de Sanidad, y el máximo responsable de esa época de Sanidad era Blas Trujillo. Pero ¿saben ustedes quién era el director del Servicio Canario de Salud durante esos años? Conrado Domínguez. ¿Saben quién es Conrado Domínguez? El hombre que además, en este caso, sobrevolaba y donde se fijaban las miradas de la justicia y de la oposición, en este caso Coalición Canaria del Partido Popular, por el famoso escándalo del caso Mascarillas. Que, por cierto, un punto negro, otro más, porque además sabrán que Esther Monzón, la nueva consejera de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Coalición Canaria, que acaba de aterrizar en la primera línea de la política como consejera del Ejecutivo Regional, ha denunciado también que parece ser se ha producido un supuesto agujero financiero de cerca de 550 millones. Insisto, esto es un asunto grave que yo creo que tiene que investigar la Fiscalía, pero desde luego no me sorprende teniendo en cuenta la nefasta gestión, lo quiero decir claro, nefasta gestión del Partido Socialista en materia sanitaria, y de luego me remito a esos casos escandalosos que he contado. Y algunos tendrán que dar cuenta públicamente y tendrán que dar cuenta de este informe en el Parlamento Canario. Sin duda, la verdad es que nosotros vamos a seguir haciendo un recorrido a esta información, insisto, que hoy les adelantamos aquí en primicia. Lo cierto es que estamos hablando de 2 millones de euros que se han ido al bolsillo de los directivos del Servicio Canario de Salud. 2 millones de euros es una cifra a tener en cuenta, una cifra importante en un periodo, como hablaba Óscar, donde se ha generado, según la Consejería de Sanidad, un agujero económico importante. Bueno, la realidad es que nosotros nos hubiera gustado hoy poder ofrecerles una versión oficial, poder ofrecerles una respuesta de la propia Consejería de Sanidad, el propio Servicio Canario de Salud. Lo hemos intentado por todas las vías posibles, lo hemos intentado por WhatsApp, lo hemos intentado a través de llamadas telefónicas, no nos cogen el teléfono en la Consejería de Sanidad. Yo, perdonen que me lo tome así porque ya estoy cansado, ustedes no son conscientes de las innumerables llamadas que he realizado hasta que al final uno se acaba cansando, pero es que le hemos enviado un trabajado correo electrónico en el que les detallamos todo este asunto, incluso les hablamos de ese informe y les hacemos preguntas que obviamente no nos han contestado porque no han tenido ni siquiera la delicadeza de contestarnos a este correo. Nosotros esperamos que, aprovechando que estamos ahora en televisión, a lo mejor ahora, si este corte les llega a los responsables de la Consejería de Sanidad, mañana nos suenen el teléfono y nos den respuestas a estas preguntas que yo les voy a leer porque creo que ustedes merecen que sepan lo que le hemos preguntado a la Consejería de Sanidad y lo que a día de hoy todavía no se han dignado a contestarnos. Le hemos preguntado, entre otras cosas, ¿por qué no se han seguido las recomendaciones realizadas por la intervención en anteriores informes sobre el control financiero? Le hemos preguntado por qué se está beneficiando al personal que ocupa plaza en promoción interna con carácter temporal con nombramientos que son más propios de una interinidad. Le hemos preguntado por qué se están autorizando y pagando guardias al personal directivo sin que coste ni se acredite la concurrencia de necesidades asistenciales, lo que se evidencia especialmente en el Hospital Dr. Negrín de Gran Canaria. Les hemos preguntado por qué no se ha excluido de manera efectiva al personal directivo de su participación en los programas especiales y también por qué se han producido graves irregularidades, según el informe de la interventora, en relación a la gestión de los fondos Next Generation. Nos hemos puesto a disposición de la Consejería de Sanidad. Les hemos pedido incluso que nos atiendan personalmente para explicarnos este asunto que ha puesto, insisto, sobre un informe la interventora general de la Comunidad Autónoma y a día de hoy
la respuesta ha sido el silencio, Óscar. Es curioso porque además también en esta última etapa los nuevos responsables políticos ahora, bueno, pues le están pidiendo un sobreesfuerzo a los médicos, a los especialistas en los famosos, como contamos el pasado martes, planes de choque para bueno, reducir las listas de espera con esas intervenciones quirúrgicas en horario de tarde y durante los fines de semana, y además también con esa deuda, también ese masazo que sufrió el personal, los facultativos de Canarias cuando les quitaron, recuerdas, David, las famosas peonadas, que significaba, bueno, pues en este caso una motivación económica para el personal sanitario, en este caso para los médicos, para los facultativos, especialistas de esta comunidad autónoma. Repito, esto es un asunto que creo yo, desde mi punto de vista, se tiene que dar traslado a la Fiscalía para que investigue. Bueno, nosotros vamos a continuar y seguimos ahora hablando. Antes les hablamos del doctor Negrín en Gran Canaria. Yo creo que es una buena introducción para quedarnos en la isla de Gran Canaria. Y pasan muchísimas cuestiones de la actualidad, pero estos días hemos leído una interesante noticia y está relacionada con el municipio de La Vega de San Mateo, en Gran Canaria. Lo cierto es que allí el nuevo grupo de gobierno, que ha acabado con un histórico alcalde después de muchos años de una dura oposición, en el que al final pues los números han cuadrado para acabar con esa mayoría absoluta de quien ahora es director general del gobierno de Canarias. Esto ya se lo explicaremos con más calma. Lo cierto es que ese nuevo grupo de gobierno se ha puesto en marcha para escuchar a las asociaciones de vecinos del municipio y, en este caso, preguntarles, testarles cuáles son sus reivindicaciones. Esto lo ha llevado principalmente la Concejalía de Participación Ciudadana, y su concejal responsable, que es José Denis, además teniente de alcalde del municipio, ya nos acompaña y al que vamos a saludar. José, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, David, Óscar, buenas noches. La verdad es que estaba leyendo la noticia, yo lo leí en el periódico Canarias 7, y al final me sorprende sobre todo el titular, ¿no? Porque se van a tener que invertir 3 millones en 4 años para construir el alcantarillado de los barrios. Yo quiero empezar por aquí, José, ahora me contarás otras cosas que les han pedido los vecinos, pero San Mateo es un municipio donde no hay alcantarillado. ¿Qué porcentaje de población no tiene alcantarillado en sus barrios? Pues mira, sí hay alcantarillado, pero es cierto que es un municipio con un alto déficit de alcantarillado. Más del 50% de la población del municipio no tiene red de alcantarillado. Tenemos núcleos en barrios importantes sin ningún conector, sin ninguna infraestructura en este sentido, y era sin duda, David, una asignatura pendiente del municipio. Era un compromiso de las fuerzas que conformamos el actual pacto de gobierno en San Mateo, apostar claramente entre las prioridades que teníamos, primero, por supuesto, por el mercado agrícola, recuperarlo, que está en el suelo hace 6 años, y es el motor económico de este municipio. Pero después el tema del alcantarillado es fundamental, porque hay barrios enteros que no lo tienen, y cuando uno va a esos barrios y habla con los vecinos es su prioridad número 1, es lo que te piden. En ese sentido, hemos aprovechado los planes de cooperación del Cabildo de Gran Canaria para, conjuntamente con ellos y el ayuntamiento, la financiación que aporta al ayuntamiento, pues la estimación es que van a ser más de 3 millones de euros en estos 4 años de mandato para construir el alcantarillado en todos esos barrios, en las partes principales, porque no te creas que, desgraciadamente, como están hoy en día los precios, da para cubrir toda la red de alcantarillado que falta en el municipio, pero sí para darle un vuelco a la situación actual, y en eso estamos ya, con los equipos de trabajo creados para trabajar con el Cabildo y Ayuntamiento de la mano en empezar ya con los primeros proyectos del 2024 y continuar todo el plan plurianual en este mandato. ¿Qué otras cosas les han reclamado los vecinos de estas 11 asociaciones de vecinos que ustedes han consultado? Sí, perdona, ¿me puedes repetir la pregunta? Sí, ¿qué otras cuestiones les han reclamado? Además del alcantarillado, allí donde no lo hay, ustedes se han sentado con 11 asociaciones de vecinos que tiene el municipio. ¿Qué otras cuestiones principales? ¿Qué es lo que más les preocupa a los vecinos? ¿Qué es de lo que más carecen? Mira, aquí hay otra asignatura pendiente en la que vamos avanzando, pero que tenemos un retraso respecto a la implantación en el resto de la isla de Gran Canaria y en el resto del archipiélago, que es la implantación de la fibra óptica. Es fundamental, sobre todo en barrios altos del municipio, donde ya de por sí también cualquier tipo de cobertura es muy mala. Si no queremos vivir, porque aquí vivimos en los barrios altos el fenómeno también de la Canarias vaciada, si no queremos que avance ese fenómeno en barrios donde Alcomariñes, Lagunetas, Cueva Grande, la parte más alta del municipio y la parte más alta también
de la isla de Gran Canaria se nos esté marchando la gente y queremos que se queden ahí esos adolescentes, esos jóvenes, sacándose sus carreras universitarias, formándose, tienen que tener fibra óptica. Tenemos un retraso en esa implantación. Hay hay muchas explicaciones a por qué se ha producido ese retraso, pero sin duda alguna influye mucho, David, los permisos que en muchos casos desde Cabildo de Gran Canaria en distintas áreas, o como puede ser Consejo Insular de Aguas, porque son tendidos que deben atravesar cauces de barranco, o incluso permisos de los propietarios particulares que tienen que dejar pasar la fibra, pues eso ha retrasado la implantación. Vamos como un 15% de media por detrás de la implantación de la fibra en el resto de la isla. Tenemos que ponernos las pilas con eso, en eso estamos, por lo que del ayuntamiento depende. Y bueno, los vecinos también luego solicitan tener al día las infraestructuras vecinales. Este es un un municipio muy participativo, pues tener esas infraestructuras al día, las instalaciones deportivas que también precisan y demandan, porque es un municipio muy diseminado, con barrios muy alejados del casco, y tienen que tener esas infraestructuras básicas para la participación ciudadana, para la vida cultural y deportiva al día. Entonces, en eso estamos. Ahora mismo San Mateo, en cuestión, por ejemplo, de alumbrado público, está bien, y luego sí que hay que dar un importante avance en la limpieza. Es también la queja de los vecinos, la limpieza general de todo el municipio. Tenemos un contrato con la empresa de basuras caducado, en precario, desde hace años. Se está trabajando ya en los pliegos del nuevo contrato. Hasta que eso ya llegue, hacemos todos los esfuerzos para que se note lo menos posible esa precariedad en el contrato del servicio de basura, pero desgraciadamente algo sí se nota y a veces no se puede evitar, por más que uno le echa ganas, no uno, todos los implicados, trabajadores, la empresa que también está por la labor, pero cuesta, porque tenemos que tener un contrato actualizado, y es lógico que una empresa tenga un contrato actualizado a la situación, como decía antes, real de la economía, de cómo han cambiado los precios. Óscar, ¿está satisfecho, José, el gobierno municipal en materia de seguridad? Te lo pregunto porque hemos visto hace algún tiempo que se han producido en su municipio algunos episodios preocupantes, entiendo, de actos vandálicos. Sí, vamos a ver, nosotros entre todo el déficit y problema que tenemos de la falta de personal en el ayuntamiento está la plantilla de policía local también. San Mateo tiene ahora mismo 5 policías locales, deberíamos tener muchos más. Estamos inmersos en un proceso para ampliar 2 policías locales en la plantilla, un proceso que viene desde hace tiempo, pero no será suficiente, porque esos 2 policías nuevos que entren serán 2 policías que están a punto de jubilarse. Sí es cierto que desde hace ya tiempo se nota un aumento en el vandalismo, en gamberrismo, pero que muchas veces va más allá y que está también, atentando contra el patrimonio público de todos, desde romper los baños públicos, a vaciar extintores en el parking subterráneo, a robar elementos de la decoración navideña. No creo que tampoco sea nada que no suceda en muchos municipios de Canarias, desgraciadamente. Yo creo que todos debemos plantearnos el porqué. ¿Dónde está el origen de todo este problema? Más allá de que pongamos más policías, más cámaras de seguridad o todos los elementos que queramos, pero ¿qué está pasando para que cada vez tengamos a más gente teniendo estas actitudes incívicas contra el patrimonio de todos? Desgraciadamente sí, es cierto, en San Mateo ha aumentado, pero también es cierto que nosotros no nos hemos quedado con los brazos cruzados y que ya hemos mantenido reuniones al respecto para intentar poner todo lo que dependa de nosotros y sobre todo concienciar a la población. Estamos haciendo una campaña en redes, en medios de comunicación, en todas partes, haciendo partícipes a todos los vecinos y vecinas de que la seguridad del municipio depende de todos, que todos tenemos algo que aportar, tenemos algo que ayudar y que si hemos visto algo tenemos la obligación de ir a denunciar para ayudar a las fuerzas y cuerpos de seguridad a que no queden inmunes las personas, sean de aquí o de donde sean, que atentan contra el patrimonio municipal. Eso ha ido a más y yo quiero ser muy contundente con este mensaje a todos esos que atentan contra lo público, que aquí no hay ni un grupo de gobierno, ni tampoco unos vecinos, ni un municipio que se va a quedar con los brazos cruzados. Vamos a estar atentos y vamos a denunciar y vamos a pedir que la justicia llegue hasta las últimas consecuencias de quienes están protagonizando estos actos.
Rápidamente, en materia, bueno, desde el punto de vista político, usted representa al Partido Socialista, es el teniente alcalde de este municipio, tiene un acuerdo, en este caso, de gobierno con Unión Veguera y Alternativa por San Mateo. A día de hoy está cómodo con ese acuerdo, con ese pacto, con estas fuerzas políticas, insisto, como representante del Partido Socialista. Sí, yo tengo que reconocer que desde que se produjo el pacto, que recordarán que no fue justamente al inicio del mandato, sino que, bueno, se tardaron unos meses más en llegar a un acuerdo, pero ese acuerdo llegó a buen puerto y el entendimiento, la colaboración, la comunicación es permanente. No cabe duda de que somos tres formaciones políticas diferentes, pero sí es cierto al mismo tiempo que trabajamos como un único equipo de gobierno. Yo creo que eso es lo lógico y lo saludable para cualquier grupo de gobierno en cualquier pacto, sea cual sea el sentido del pacto, hoy, mañana, en cualquier momento, en cualquier municipio. Mientras que estás en un pacto tienes que intentar consensuar lo máximo posible. Hay veces que hay cosas que no se llega a acuerdo, pero tengo que reconocer que aquí la mayor parte de las cosas se llega a unos acuerdos básicos porque el municipio tiene tantos frentes abiertos que es difícil no llegar a un acuerdo de dónde están las prioridades. Por lo tanto, sí, de momento satisfecho y trabajando de la mano con las otras fuerzas políticas con las que el PSOE entró de manera histórica en San Mateo, que hace muchos años que no estaba. Tenemos ahora gobiernos en las medianías de la isla de Gran Canaria, como San Mateo y Santa Brígida, que llevaban muchos años sin estar, y ya no les quiero contar el que vayamos a alcanzar la alcaldía dentro de un año y medio, como forma parte del pacto que tenemos firmado con Unión Veguera y Alternativa por San Mateo. Ya que de momento satisfecho, bueno, efectivamente el acuerdo, en este caso, que en el segundo tramo del mandato usted se convierta en alcalde. ¿Confía en la palabra, confía en que cumplan las dos fuerzas políticas, insisto, para que usted en el segundo tramo del mandato se convierta en alcalde de su municipio? Mire, yo confío en el trabajo bien hecho de todas las partes y eso es lo que se está produciendo por ahora. Yo no me puedo poner, y yo me imagino que como yo, tantas alcaldías compartidas que habrá en toda Canarias, no podemos perder ni un minuto de nuestra energía y nuestro tiempo con todo lo que hay que hacer en los municipios, que es la primera trinchera de las peticiones, las demandas de los vecinos y de los ciudadanos. Ni un minuto puedo perder en pensar si se cumple, si no se cumple el pacto o en qué pensará mañana. Si pienso en algo de qué pasa mañana o dentro de un año, es en los proyectos que el municipio necesita. En cualquier caso le digo, el trabajo es muy bueno de la mano con las otras formaciones políticas, pero la política no descubrió nada, todos sabemos cómo es. Así que el tiempo irá poniendo todo en su sitio, pero hay un pacto firmado del que yo no tengo por qué en absoluto, a día de hoy, desconfiar en absoluto de que se vaya a cumplir. Y lo que a mí de verdad me quita el sueño es que los grandes frentes abiertos que tiene mi municipio se vayan paliando, resolviendo y avanzando. Lo demás, créame, es secundario. José, fue precisamente, usted mismo lo ha explicado, inicialmente decidieron no sumarse al pacto de gobierno, pero sí apoyarlo desde fuera para desbancar al anterior alcalde, Antonio Ortega. Después, con el transcurso del tiempo, decidieron unirse a ese pacto. Entre otras cosas, ese pacto conlleva que ustedes asuman la alcaldía, la segunda parte del mandato. ¿Fue este el hecho que hizo que ustedes, aún siendo la cuarta fuerza política del municipio, se decantaran por apoyar ese gobierno? ¿El hecho de que les ofrecieran la alcaldía durante 2 años? A ver, nosotros teníamos muy claro que, porque así nos presentamos en la campaña, que defendíamos un cambio político en San Mateo después de 12 años de mayoría absoluta de Antonio Ortega. Por lo tanto, sin llegar a ningún tipo de acuerdo, porque se rompieron las negociaciones una semana antes de la toma de posesión el 17 de junio, nosotros votamos a favor de Alexis Ramos para cumplir ese compromiso de nuestra campaña, que era el cambio político en San Mateo. Eso lo favorecimos a cambio de nada, sin ningún pacto. Y luego ya venía la segunda parte. Para entrar en el gobierno nosotros poníamos unas condiciones que era alcaldía compartida. Esa alcaldía compartida, en un primer momento nosotros estuvimos incluso dispuestos a que no fuera para el Partido Socialista, sino que fuera para Alexis Ramos de Unión Veguera y para Isabel Peñate de Alternativa por San Mateo. Con el avance de las negociaciones, eso nunca tomó forma, no fue posible. Y entonces sí que ya cuando hubo una segunda fase de esas negociaciones ya pusimos como condición que para sumarnos la alcaldía compartida tenía que ser para el Partido Socialista, que había hecho el generoso acto
de votar a cambio de nada una alcaldía, cosa que no es nada habitual en ningún municipio. ¿Qué le parece que Antonio Ortega, el alcalde, como usted decía, que llevaba 12 años en el municipio, además cosechando importantes mayorías absolutas, haya sido nombrado director del Instituto Canario de la Vivienda, a pesar incluso también de tener abierta una causa, una investigación, o estar siendo investigado por una presunta agresión sexual? Bueno, yo, Antonio Ortega, lógicamente tengo mis discrepancias políticas con él con respecto a su situación judicial. A mí me gusta, y más con temas tan delicados como estos, ser muy prudentes y esperar a que se pronuncie la justicia. Yo, por lo tanto, la verdad es que no hago ningún tipo de valoración de si entra o si ha sido nombrado director general en el Gobierno de Canarias o el cargo que ostenta. No entro porque están en su derecho las formaciones políticas de poner a aquellos miembros que consideren a la hora de conformar un gobierno, y su situación judicial sí es verdad que habrá que pronunciarse cuando haya una sentencia en firme, pero de momento con un tema tan delicado yo creo que lo prudente es dejar trabajar a la justicia, y habrá tiempo para cuando tengamos sentencias, pues pronunciarnos al respecto. José Denis, de verdad, muchísimas gracias por habernos atendido y habernos ayudado a entender un poco cuál es la realidad del municipio de San Mateo, sobre todo haciendo un poco de altavoz también de esas reclamaciones vecinales, de esas asociaciones con las que se han venido reuniendo en las últimas semanas, y que la verdad es que, bueno, veremos si finalmente hay se cumplen, ¿no?, esos deseos de los vecinos y se van poco a poco mejorando esas deficiencias que tiene el municipio. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Bueno, la verdad que un asunto importante, la situación del municipio de San Mateo, es verdad que es un asunto delicado. El Partido Socialista, como ven, se acabó sumando al gobierno porque les consiguieron la alcaldía durante 2 años. Esto es una práctica bastante habitual en diferentes municipios de Canarias. Como decía Óscar, que ha estado muy hábil, vamos a ver si se cumple, porque no sería el primer caso, Óscar, en el que al final a un alcalde que tiene la mayoría, o en este caso la alcaldía, perdón, pactada, lo dejan fuera de esa alcaldía. Sin lugar a dudas, se han vivido algunos que otros episodios municipales, pero bueno, lo ha dicho, de momento está satisfecho, de momento con ese acuerdo, con estas dos formaciones políticas, Unión Veguera y Alternativa por San Mateo, y confía, en este caso, que cumpla la palabra a los 2 socios de gobierno para que se convierta en alcalde. Hay 2 aspectos, hay que decirlo, yo lo digo, 2 aspectos positivos en la figura de José Denis como teniente alcalde y miembro del Partido Socialista, es decir, favorables a él. Primero, como ya dijimos en su momento, acaba de aterrizar en la vida política, su primera vez que ostenta un cargo público. Creo que supone o representa aire fresco, insisto, es importante para él. Bueno, llega con ilusión y, de luego, su figura representa mucha fuerza, repito, porque es la primera vez que llega en política. Creo que son condicionantes muy favorables para el señor Denis. Bueno, y en Fuerteventura también hay descontento con los presupuestos autonómicos, a pesar de que allí gobierna Coalición Canaria, en este caso con un pacto con el Partido Socialista y en concreto con un área controlada por el Partido Popular, que en Canarias, en la comunidad autónoma, gobierna con Coalición Canaria, precisamente. Se trata de la Consejería de Transición Ecológica, en la que está al frente Mariano Hernández Zapata, el expresidente del Cabildo de La Palma. Pues bien, ha tenido que alzar la voz Lola García, la presidenta insular de Fuerteventura, para reclamar un compromiso que se tenía con la isla, y es la inversión para la construcción, la instalación de esa planta todo en uno, de esa planta de compostaje y esa planta de clasificación que iba a permitir, a través de 8 millones de euros, avanzar de manera muy importante en ese complejo ambiental de Zurita en las labores de reciclaje. Pero hay otros frentes abiertos en la isla de Fuerteventura, porque en estos últimos días hemos visto cómo el Cabildo se ha reunido con el sector pesquero para hablar de esos planes de ordenación marítima que prevén la instalación de importantes parques eólicos marinos en las costas de Fuerteventura. No solo en Fuerteventura, este problema también ocurre o afecta a diferentes lugares del mar de Canarias, de las costas de Canarias. Bueno, sobre toda esta situación vamos a preguntarle directamente a la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, a quien ya damos la bienvenida. Lola, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en Mírame Televisión. Buenos días. Gracias a ustedes por permitirnos entrar a su programa y poder informar de la realidad de la isla de Fuerteventura. Empezamos por esos presupuestos, porque lo cierto es que ustedes tuvieron que alzar la voz para pedir que se cumpla ese compromiso por parte del Gobierno de Canarias con el complejo ambiental de Zurita. Nosotros le preguntamos este lunes precisamente a una compañera suya de partido, a Jana González, que estuvo aquí en nuestros estudios, sobre esta situación, y ella nos hablaba de que su grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, va a presentar una enmienda parcial para que esto se corrija. Me gustaría saber, a día de hoy, cómo se encuentra esta situación, si ustedes son un poquito más optimistas con la posibilidad de que se corrija en la vía de enmiendas esta situación y puedan recibir esos 8 millones para el complejo ambiental de Zurita.
Efectivamente, nosotros ese es uno de los retos y de las prioridades de la isla de Fuerteventura, terminar con la construcción de la planta de todo en uno de clasificación y compostaje. Había venido el consejero, nos había dicho del compromiso y lo que nos extrañaba es que ni siquiera está la partida abierta, no aparece ni un céntimo para esa planta, el complejo ambiental de Zurita, que sí aparecía otros años. Por eso alzábamos la voz, y más cuando escuchábamos las declaraciones del propio consejero criticando la situación de Fuerteventura. Y es que el Cabildo de Fuerteventura llevamos muchos años esperando que el gobierno termine esas obras. Ya tenía que haber estado terminado en julio del 2023, llega la fecha y vemos que todavía no está terminada, que podemos tener sanciones de Europa y el propio gobierno de Canarias nos inspecciona y nos sanciona porque no tenemos la planta, pero resulta que las infraestructuras las tienen que hacer. El compromiso es que las están haciendo ellas y llevan muchos años. Por lo tanto, sí he escuchado las declaraciones del director general de Transición Ecológica donde dice que va a estar esa partida, y yo espero que con la enmienda que presentan los diputados de Coalición Canaria para abrir la partida al complejo ambiental de Zurita, pues que se haga realidad y que el próximo año se pueda terminar con esas infraestructuras que son tan importantes para la isla de Fuerteventura. Esperemos que se cumpla con ese compromiso. Al final, insisto, estamos en época de poder enmendar esos presupuestos y de corregir, por ejemplo, pues estas deficiencias como la que ustedes han detectado. Pero hablaba yo también de esa reunión con el sector pesquero. Esto es algo muy importante. Ustedes han anunciado, ya en vía administrativa, han agotado todas las posibilidades o han trabajado en todas las posibilidades que tienen, pero han dicho de que incluso van a tomar acciones legales si es necesario. Me gustaría explicar, o que nos explicase, si puede ser posible, cómo se ve afectado el sector pesquero de la isla por esas instalaciones que prevén esos planes de ordenación que, si no me equivoco, son competencia del Ministerio. Efectivamente, el Ministerio en el Plan de Ordenación de Espacios Marítimos, en el POEM, pues mantiene recogidos casi 209 kilómetros de costas para la implantación de parques eólicos marinos. El sector pesquero, manteníamos una reunión este martes, el día de la pesca, y donde nos informaban que a lo largo, incluso uno de los presidentes de la cofradía, de los patrones de la cofradía tanto de Gran Tarajal como de Morrojable, nos explicaban que están siendo, que el ataque que se les está haciendo al sector pesquero es el más grande de toda la historia. Y hay que escucharlos a ellos. Efectivamente, pues se va a producir, o lo que está marcado en ese POEM es que en los principales pesqueros donde ellos van a pescar, las zonas donde ellos van a pescar, se implantarían estos molinos. Y ellos dicen que es acabar con la pesca en Fuerteventura. Por lo tanto, es verdad que se lleva trabajando desde el año 2021. El Ministerio se reunió con el Gobierno de Canarias, pero en ningún caso se ha reunido con las administraciones públicas de Fuerteventura, ni cabildos, ni ayuntamientos, y desde luego, lo más importante, no ha escuchado al sector pesquero para llegar a acuerdos y decir exactamente dónde se podrían implantar o dónde no se podrían implantar. Date cuenta que el total de kilómetros para toda Canarias es por encima de 500 kilómetros cuadrados y casi la mitad de la totalidad de esa implantación de zonas marcadas está en la isla de Fuerteventura, precisamente desde el faro La Entallada prácticamente hasta la zona del castillo. Ahí irían como 192 kilómetros cuadrados, y después también una zona cerca de Puerto del Rosario. Por lo tanto, ellos nos pedían ayuda y nosotros les decíamos, hemos presentado alegaciones, no han escuchado, y lo que queremos es, si hace falta llegar a los tribunales y a contenciosos, pues iremos de la mano del sector pesquero de la isla de Fuerteventura. ¿Les apoya su socio de gobierno, el Partido Socialista, en esta causa? Lo digo porque al final, como decía antes, esto parte del Ministerio, al final es el Partido Socialista quien ha impulsado desde el Gobierno central esos planes de ordenación del espacio marítimo. Me gustaría saber precisamente eso, si sus socios de gobierno, el Partido Socialista, les apoya, y si cree que el estar pactando con el PSOE, el hecho de que ahora, pues Coalición Canaria haya apoyado la investidura de Pedro Sánchez y se haya llegado a un acuerdo con la Agenda Canaria, puede ayudar a que de algún modo se corrija, digamos, ese impacto que tiene sobre la pesca en Canarias, esos planes de ordenación y esa instalación de esas grandes infraestructuras de la eólica marina.
Efectivamente, yo espero que incluso con el nuevo ministro que tenemos en el Estado, en el gobierno del Estado, pues que conoce perfectamente la realidad de la isla, que conoce las necesidades del sector, porque ellos lo hacen públicamente, ellos no se esconden, ellos, si los medios de comunicación le preguntan y me pedían personalmente que le diéramos visibilidad a lo que ellos están pidiendo y están demandando. Por lo tanto, si tenemos un ministro que conoce la realidad, si tenemos un gobierno de Canarias que sabe perfectamente lo que quiere el sector, pues yo espero que nos escuchen y atiendan las demandas de los pescadores y las pescadoras que tenemos en nuestra isla. Señora García, en estos momentos, ¿cuál es la realidad que nos puede aportar acerca de los graves problemas del suministro de agua que está sufriendo históricamente la isla de Fuerteventura? ¿Habrá algún día, señora García, que nos podrá anunciar pronto que al final este problema se soluciona? Insisto, porque está afectando, como usted bien sabe, gravemente, directamente, no solamente a los ciudadanos, sino, por ejemplo, al sector agrícola, a los agricultores de la isla de Fuerteventura. Nosotros estamos trabajando para ello. De hecho, la prioridad del presupuesto para el 2024 lo hemos dicho y lo vamos a cumplir. La prioridad del presupuesto de 2024 son esas obras hidráulicas que tenemos que realizar en la isla de Fuerteventura. Estamos trabajando en 3 líneas fundamentales. Lo que es el aumento de la producción, eso ya se está haciendo. Lo que es el cambio y la sustitución de la red de distribución, porque la red está obsoleta, por lo tanto estamos trabajando y coordinando con los ayuntamientos esa planificación de la red de cambio de sustitución de la red de distribución. Y desde luego otra línea importante es en el tema de los depósitos de agua, almacenamiento de agua, porque la isla de Fuerteventura, como bien saben, en los últimos años ha sufrido un crecimiento poblacional muy grande y la necesidad y el consumo de agua es mucho mayor. Por lo tanto, yo espero que en esta legislatura se dé un cambio grande a todo lo que es la gestión del agua en la isla de Fuerteventura. Pero esperamos ya que incluso para el próximo verano todos los problemas que hemos tenido que es cuando se producen los máximos picos de producción, pues no se produzcan, porque como digo, estamos trabajando, estamos haciendo esas infraestructuras, no solo en esa línea, sino también incluso a la necesidad de mejorar el capítulo 1, el personal que necesita el Consorcio del Agua y el Consejo Insular de Agua para ser más ágil y más rápido pues todas esas obras y toda esa contratación que tenemos que hacer, que para eso hemos declarado la emergencia y tenemos más de una docena de obras declaradas de emergencia. Por lo tanto, la prioridad está marcada. Esperamos que en una semana o en 2 semanas ya terminemos con la obra de la red de impulsión, la principal obra que se está realizando, que es la conducción desde la planta desaladora de Puerto del Rosario hasta la herradura, hasta el depósito de la herradura, que es donde se producen prácticamente muchas averías y ahí es donde se produce el 85% del agua desalada en la isla de Fuerteventura y prácticamente cuando hay una avería pues se para prácticamente toda la isla. Si solucionamos o se pone en funcionamiento esa nueva red de distribución, esa nueva red de impulsión, pues ya creo que conseguimos un gran avance. No obstante, vuelvo e insisto, estamos trabajando para la planificación con el Gobierno de Canarias, con los ayuntamientos, pero sobre todo espero también que se firme y se llegue al acuerdo del convenio de obras hidráulicas que está firmado desde el 2018 y a nuestras islas, a Canarias no ha llegado nada y a la isla de Fuerteventura mucho menos. Entonces necesitamos también esa capacidad financiera para poder afrontar todas las infraestructuras que necesitamos. Ya, ¿qué compromiso, señora García, muy rápidamente adquirió el otro día en esa reunión que mantuvo por fin con la plataforma de afectados? Bueno, ellos lo que pedían es máxima transparencia, ir informándole. Hablaba de una planificación hidrológica, pero la planificación hidrológica es que es por ley, la tenemos que cumplir. A principio de año aprobaremos el tercer ciclo del plan hidrológico de la isla de Fuerteventura, donde están recogidas todas las necesidades y la planificación de aquí a 20 años. No solo son eso, sino date cuenta que con el Gobierno de Canarias también tenemos que ellos se encarguen de gestionar y planificar la tan importante planta desaladora que lleva en el sur de la isla,
para realmente terminar los problemas, no tener esos problemas. Y eso sí, es verdad que tarda más, pero necesitamos un presupuesto de más de 30 millones. Eso se lo estábamos explicando. Ellos pensaban que el consorcio trabajaba con Fuel Oil, no trabaja con Fuel Oil, lo que trabajamos es con la energía, con red eléctrica, que le pagamos, es uno de los problemas que hemos tenido. Hemos pasado de pagar 5 millones con la guerra de Ucrania y la subida de la electricidad a pagar casi 18 millones de euros. Es decir, le informábamos de toda la planificación y todo el trabajo que estamos haciendo. Yo creo que fue una reunión cordial y toda la información cuando se produzca una avería, aparte de notificarla a los medios de comunicación e informar a la gente, una avería que sea importante o los avances que vamos teniendo en las distintas obras que vamos realizando, pues ir informándole del trabajo que hacemos. Desde luego que el compromiso de este grupo de gobierno y el trabajo que estamos haciendo coordinado desde el vicepresidente del Cabildo, el señor Blas Acosta, y el consejero de Aguas, Adar Gómez Hernández, es importantísimo. Y de ahí, pues vamos, intentando solucionar los problemas y estar las 24 horas, y digo bien, las 24 horas del día de los problemas del agua para intentar solucionarlos cuanto antes. Ya por último, usted que además, señora García, que tiene experiencia, lamentablemente en este sentido, ahora me entiende, en ingratitudes y traiciones políticas con aquellas mociones de censura que ha sufrido siendo la primera fuerza política, a día de hoy, en este momento, está cómoda, satisfecha con ese pacto inesperado en su momento con el Partido Socialista, con Blas Acosta, que fue presidente. ¿Confía usted en un futuro poder recuperar las buenas relaciones que tuvo su partido en Fuerteventura con el Partido Popular y concretamente con su presidente Fernando Enseñat? Lo que sí tengo claro es que mi partido y yo como presidenta del Cabildo somos personas serias, que respetamos un pacto, la lealtad lo necesitaba. Hemos estado 4 años con un desgobierno total, con 3 mociones de censura, prácticamente 3 cambios de gobierno, de presidentes y presidentas. Esa estabilidad la hemos sufrido y ahora estamos no solo en el tema del agua, sino en la planificación de todo el territorio, los planes insulares, el plan insular, la planificación energética que necesita la isla. Ahora mismo, el respeto y la lealtad institucional funciona perfectamente. La confianza que hay entre el señor Blas Acosta y la mía, porque nos comunicamos constantemente, todos los días hablamos, y eso es importante. Y esa garantía de lealtad tenemos que transmitir a la sociedad majorera, y eso es lo que estamos haciendo. Trabajar juntos, porque aquí lo que importa es cubrir las necesidades de la sociedad. Lo han pasado muy mal los majoreros y las majoreras, y me refiero a majoreros y majoreras a todas las personas que viven en esta isla, lo han pasado muy mal en el tema del agua, en el tema de infraestructuras sociosanitarias, en el tema de residuos, en el tema del transporte. Tenemos muchos frentes abiertos y ahora nuestro principal trabajo es coordinar acciones, trabajar juntos, dejarnos de personalismo, sino cumplir ese mandato y ese acuerdo de gobernabilidad, y desde luego que nosotros lo vamos a cumplir estos 4 años y es lo que se está viendo en estos primeros meses. Estoy seguro que la lealtad y el respeto va a ser mutuo. Lola, tienen el diagnóstico, tienen la receta, ahora solo falta que llegue esa estabilidad política que pueda permitir que se pongan a la práctica todas esas soluciones que saben que necesita en este momento la isla de Fuerteventura. Nosotros desde aquí darle las gracias porque nos haya atendido y desearle una feliz semana ya de lo que queda y sobre todo una buena gestión para todos los majoreros y majoreras en este mandato. Muchas gracias a ustedes por permitirnos informar del trabajo que hacemos desde el Cabildo de Fuerteventura. Lola García, muy buenas noches. La verdad es que hemos escuchado a la presidenta del Cabildo de Fuerteventura. Sin duda, después de un mandato completamente negro, lo único que queda es pedirles estabilidad y que trabajen porque las carencias que tiene la isla son muchas y las ha explicado muy bien. Absolutamente. ¿Qué le vamos a contar a los espectadores de la tremenda, además lamentable inestabilidad política que ha venido sufriendo la isla de Fuerteventura en aquella época con Sergio Lloret como presidente, como único miembro de la corporación, junto a Juan Nicolás Cabrera? Y además, lamentablemente, lo denunciamos cuando la isla vivía una situación tremenda, cuando se iba agudizando los problemas graves que sufre Fuerteventura, que se lo planteaba
planteaba la propia García, que son esos problemas que tienen que ver con el suministro de agua. Espero que se entiendan, aunque no es de mucho fiar, desde mi punto de vista, Blas Acosta del Partido Socialista. Ella lo sabe además también, porque ha sufrido como bueno, esa es una respuesta correcta la que te dio, claro, pero yo no creo que ella se fíe del todo. Por eso tampoco. Yo antes del planteamiento de la pregunta le decía que ella ha venido sufriendo la parte más negra, más oscura, más difícil de la política, las mociones de censura, las traiciones y los incumplimientos. Pero luego espero que esa estabilidad se vaya recuperando porque, repito, hay un problema grave que tiene que ver con el suministro de agua y espero que ese problema lo resuelvan de manera inmediata. Bueno, nosotros también lo esperamos, sobre todo por el bien de todos los majoreros y majoreras, no solo el problema del agua, el problema del reciclaje, bueno, el problema del crecimiento poblacional y la falta de servicios para atender tanta demanda. Bueno, nosotros esperamos, insisto, que se trabaje de manera responsable por la isla de Fuerteventura. Ahora, responsablemente, nos vamos nosotros a publicidad unos minutitos y volvemos con la recta final del programa. Todavía quedan algunos asuntos de la actualidad que queremos comentar con ustedes, así que no se vayan muy lejos. La verdad que hoy hemos tenido un programa muy completo y todavía lo que nos queda en esta recta final. Hablaba antes Óscar, hablamos de educación en la primera parte del programa, también hemos hablado de sanidad, pero hablaba Óscar de un asunto recurrente que ya hemos tratado en esta mesa y es los problemas con las escuelas infantiles, problemas por la falta de personal, problemas por la falta de infraestructuras y en el municipio de La Aldea, en el norte de Gran Canaria, problemas porque no llegan los muebles que tenían que haber llegado hace algunos meses para que empezase a funcionar la escuela infantil pública del municipio. Bueno, nuestros compañeros de informativos, están viendo ese titular de Canarias Ahora, han hecho una pieza informativa sobre este asunto y han hablado también, en este caso, con el Partido Socialista, que es quien ha denunciado esta situación. El PSOE de la Aldea de San Nicolás critica la gestión del gobierno actual en relación a los retrasos del aula de infantil de 2 a 3 años del CEIP La Ladera. Las obras de acondicionamiento del aula acabaron el pasado mes de septiembre y solo faltaba que llegara el mobiliario interior. La primera sospecha que nosotros tuvimos una vez se inició el curso escolar es que el aula de la aldea, aún estando ya finalizada, la intención del gobierno de Canarias era retrasarlo a enero para así poder sacar a bombo y platillo que 600, 700 niños iban a empezar en las clases. Y no entendíamos ese retraso, no entendemos aún hoy ese retraso y al final es una acción más de propaganda del gobierno de Canarias. Y por parte del ayuntamiento no hemos tenido ningún tipo de información, no se ha liderado este asunto en el municipio. Las familias continuamente están preguntándonos cuándo va a salir esto, cuándo no. Claro, es que no hay información ni por parte del gobierno de Canarias ni por parte de la corporación local, que no ha abanderado este problema en el municipio y que no ha dado una respuesta a los familiares de la aldea. El concejal del Partido Socialista en el municipio de La Aldea lamenta la falta de información y recuerda que hay 19 alumnos afectados. La licitación que se hizo quedó desierta en junio y el nuevo gobierno desde junio hasta septiembre no hizo absolutamente nada. Nosotros pedimos también en una nota de prensa y un comunicado que sacamos que fuese la Consejería de Educación quien diese una partida específica al centro escolar para que fuese el centro escolar quien pudiese adquirir todo ese mobiliario y poder empezar las clases cuanto antes. Pues bien, hoy, prácticamente 3 meses después, seguimos que las clases aún no han empezado y por lo tanto los 19 niños y niñas de la aldea que se van a beneficiar de esa aula y de poder acceder ya a la educación infantil pública y gratuita no lo están haciendo en igualdad de condiciones que en otros municipios de Canarias. 2 meses de retraso desde que comenzó el curso escolar en los que la corporación municipal no ha buscado soluciones para la conciliación familiar y laboral de las familias. Pues ya ven, en este caso sí está la infraestructura, pero no está el mobiliario. Bueno, problemas que se siguen acumulando en este caso a esa importante apuesta que están haciendo las administraciones canarias por impartir la educación infantil, ese primer ciclo de educación infantil y en concreto pues esa etapa de 2 a 3 años. Bueno, nosotros continuamos con otro tema de educación, lo adelantado en primicia también la cadena SER en las últimas horas. Quiero que vean, este titular. Canarias sigue sin retirar el amianto de 36 centros educativos. El gobierno solo ha eliminado este material tóxico en
en 4 infraestructuras, mientras que los trabajos han comenzado en otros tantos. El amianto, como saben, más conocido como la uralita, era un elemento que se utilizaba de manera muy habitual en la construcción hace algunas décadas y que evidentemente esos colegios, que sobre todo son colegios antiguos, que mantienen ese amianto por daños a la salud comprobados cuando se manipula esa uralita, bueno, pues se ha obligado y se ha llegado a un acuerdo para retirarlos, obviamente que menos, de los centros escolares de Canarias. Pues bien, ni el PSOE en el anterior mandato con el Partido Socialista, ni en lo que lleva de mandato el Partido Popular han retirado ese material de los centros educativos. Pero bueno, claro, Óscar, estamos hablando de que no tienen capacidad para atender a la demanda, que están colocando barracones y claro, ahora uno les pide que retiren el amianto y ellos dirán, pero bueno, que ya tenemos bastante, pero tienen que ponerse las pilas. Pero si yo recuerdo que históricamente más de 20 años se me viene a la cabeza el IES de Guasa, en el sur de la isla de Tenerife, en Barracones, que parece que ya con muchos anuncios ahí por esa consejería pasaron distintos dirigentes, ¿no? Iban pasando y todavía la comunidad educativa de ese centro del sur de Tenerife seguía, insisto, impartiendo clases en barracones. Bueno, ¿qué vas a pedir? Que ahora los gestores sanitarios, estos educativos, los que estaban antes o los de ahora, se centren en lo que consideran pequeños detalles, que desde luego crea un problema, porque decías tú que son situaciones tóxicas para los escolares. Vamos, en definitiva, esto no vende políticamente. La verdad es que son varios los colegios que están en esa situación. Por ejemplo, hace poco veíamos como el Ayuntamiento de Guía reclamaba que se retirase también el amianto de sus colegios. Le insistía, la Consejería de Educación al final tienen que estar siendo los alcaldes y alcaldesas de los diferentes municipios de Canarias afectados los que tengan que caerle encima a la propia Consejería, que al final es la responsable del estado de las infraestructuras educativas, no de su mantenimiento, pero sí, obviamente, de la retirada del amianto, y así, en ese sentido, hay un compromiso, como nos ha adelantado la cadena SER. Vamos a estar en Gran Canaria para hablarles de una denuncia rápidamente que ha hecho el colectivo ecologista Benmajec sobre una prueba de trial que se realizó también en el norte de la isla, en el municipio de Agaete. Quiero que vean este titular. Un vídeo destapa los destrozos del trial extremo 4x4 Agaete y provoca una denuncia. La prueba deportiva, que contaba, eso sí, con autorización y todos los permisos, han denunciado la instalación de una caseta de campaña para atender a migrantes en El Hierro. Lo cierto es que Intersindical Canaria había dicho, o había
migratoria que, como decía, sigue sufriendo Canarias, especialmente la isla del Hierro, en este caso en la Restinga. Esperemos que haya, ahora que se ha constituido el nuevo gobierno de Sánchez, una mayor sensibilidad con Canarias en este sentido, en materia de infraestructuras para esa acogida, que al final es un problema. Y que va a ser clave la presencia, como yo decía el otro día, en la crisis migratoria, como enlace entre el gobierno de España y el gobierno de Canarias, el que fue presidente y actual secretario general de los socialistas canarias, el señor Torres, que además tiene una competencia importante que es las políticas territoriales. Una competencia importante y una responsabilidad sobre sus espaldas, porque evidentemente nadie le va a dejar de recordar que durante mucho tiempo ha pedido también ese apoyo del gobierno central, y ahora es un interlocutor perfecto para poder conseguir que haya una mayor sensibilidad, insisto, del Estado con Canarias en cuanto a la crisis migratoria. Y el martes, para cerrar ya el programa, hablábamos con Carlos Bettencourt, que es el presidente de la zona de comerciantes de Triana, en la capital Gran Canaria. Y él nos contaba un poco la situación complicada que vive en la zona, cómo están afrontando estas campañas de Black Friday y de Navidad, teniendo en cuenta que los precios han subido, el coste de los productos ha subido. Ellos, bueno, aunque han repercutido un poco a los clientes, intentan capear el temporal sin subir mucho los precios, pero estaba ilusionado, por un lado, porque este viernes estaba previsto el encendido de la zona de Triana, había actuaciones contratadas, un evento en el que se iba a celebrar ese encendido navideño y, por tanto, el comienzo oficial, digamos, de la campaña navideña. Nosotros les invitábamos a que, por supuesto, por un lado, que consuman de manera responsable y una vez, si pueden, consumido, que se pasasen por Triana, porque iba a ser un día, la verdad, que especialmente bonito. Pues bien, hoy nos hemos levantado con este titular en el periódico Canarias 7. El retraso en el encendido navideño recibe críticas de varias zonas comerciales. Triana había contratado varias actuaciones musicales para este viernes y el ayuntamiento dice que no se va a poder celebrar ese alumbrado o ese encendido, porque va a intentar que sea lo antes posible. La verdad es que hoy no tenemos tiempo de hablar con Carlos Bettencourt, pero nos podemos imaginar el cabreo que tiene que tener. Hombre, me cabreo y la decepción, que tendrán los vecinos y vecinas, jóvenes, niños y niñas, y las familias de la ciudad de Las Palmas, y la decepción que deben de tener, en este caso, los comerciantes, sobre todo en la zona comercial abierta, en la zona del corazón de la ciudad de Las Palmas. Yo, poco que decir, lo único que puedo decir, que me perdone, mejor dicho, la señora Darias, la alcaldesa de la capital Gran Canaria, esto es mala gestión. Señora Darias, esto es mala planificación, esto es improvisación. La verdad es que sí, sobre todo porque la propia Carolina Darias, hace poco, cuando también ha habido problemas, por ejemplo, en el centro comercial Alicios, con importantes colas, faltas de planificación, cuando se produjo el encendido de ese centro comercial, ella, salía públicamente a decir que lo que eso demostraba es que había ganas de consumir, ganas de dinamizar, digamos, la parte comercial de la ciudad, y lo cierto es que para eso es fundamental también el alumbrado, el encendido. Por lo menos los comerciantes consideran que eso es un atractivo, lógicamente, para que vengan los vecinos y vecinas a poder comprar en sus negocios. Y claro, ahora mismo la situación es más bien de decepción. El propio Carlos Bettencourt nos decía el otro día que ni siquiera han podido reunirse en este tiempo con la propia alcaldesa, con Carolina Darias. Esperemos que esas relaciones también vayan fluyendo a lo largo de las próximas semanas, y sobre todo que los comerciantes puedan también tener una buena campaña navideña, insisto, siempre bajo la recomendación que nosotros les hacemos de consumir de manera responsable, no se gasten lo que no tienen. Óscar, nos tenemos que despedir. La verdad que es un programa intenso, y vamos a ser muy pendientes de asuntos que hemos tratado aquí, especialmente de esas ilegalidades que ha descubierto la interventora general de la Comunidad Autónoma y que nosotros hoy hemos contado aquí en primicia. Esperemos respuesta, porque me parece un tremendo escándalo, como decía antes, que está en el tejado ahora del nuevo gobierno. Ya saben que los protagonistas fueron responsables sanitarios de la época de Torres, de la época del Partido Socialista, pero a ver cómo actúa ahora, insisto, el gobierno de Coalición Canaria y el Partido Popular. Me parece un tremendo escándalo. Bueno, nosotros estaremos pendientes el martes, seguramente buscaremos reacciones a esta noticia aquí en Canarias al Día. Óscar, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, David. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches a todos. Insisto, que pasen un feliz fin de semana, que sigan al lado de la programación habitual de Mírame Televisión. Recuerden que ayer ya comenzó el programa de Manuel Artiles y que tienen todos nuestros espacios disponibles en nuestra web, en mirametv.com, y en nuestro canal de YouTube. Si se pierden algo en directo, lo pueden seguir sin ningún problema a la carta. Que pasen una feliz noche.